La escritura ha sido el invento más grande que el hombre ha hecho, ya que es un modo gráfico de conservar y transmitir información. La escritura musical también ha tenido un gran proceso, y lo que conocemos actualmente es la suma de varias formas de cómo plasmar los sonidos en un medio físico. Yo soy Karime García y en este video vamos a ver un poco de la historia de la notación musical y aprenderemos a leer un tetragrama en notación de solesmes. En Mesopotamia, hace 3400 años, se dejó constancia de la melodía más antigua que se conoce, el himno a la diosa Nikal, en una tablilla de arcilla, y que tras ser estudiada se llegó a la conclusión que lo que hay debajo de la doble línea es una referencia a la melodía del himno. Hace 2300 años, la gran cultura griega resolvió cómo poner la altura de los sonidos mediante un alfabeto musical, en la que cada letra correspondía a un sonido, y para escribir el ritmo se le añadían sobre las letras unos puntitos y líneas. Cuanto más grande era la figura rítmica, más rayitas y puntitos se le añadían. Un evento muy importante para la historia de la humanidad fue la vida de Jesús de Nazaret, cuyas enseñanzas dieron pie al cristianismo, ya que la promesa de la salvación después de la muerte, su fuerte sentido de comunidad y de igualdad entre las clases sociales atrajo muchos seguidores. Se dice que Jesús de Nazaret era judío y a la vez súbdito del Imperio Romano. Tras una serie de eventos en la que se legalizó el cristianismo como religión y después se convirtiera en la religión oficial, ocurrió un evento importantísimo para la humanidad. Después, en el año 395, ocurrió la fractura del Imperio Romano en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, que era gobernado desde Constantinopla, fue súper longevo porque vivió 1000 años. Y aquí el emperador tenía el control de la iglesia. El otro lado era el Imperio Romano de Oriente, que era gobernado desde Roma. Ahí se hablaba latín, y por mala gestión de sus tierras fue invadida por las tribus germanas del norte, hasta su derrumbe en el 476, fecha en la que se dice que empezó la Edad Media. O bueno, eso es lo que se ha escrito. Después de que el cristianismo se volviera la religión oficial, la Iglesia Occidental pasó a ser conocida como la Iglesia Católica Romana, y el arzobispo que estaba en Roma empezó a ser llamado como el Papa o Padre. Según parece, a finales del siglo VII se funda la Escola Cantorum, que posteriormente desempeñó un papel importante para la estandarización de los cantos y melodías cristianas de principios del siglo siguiente, el siglo VIII. Entre los años 752 y 754, el Papa pasó una temporada en el reino de los francos, y como resultado de esta visita, el rey Pipino el Breve, que era el rey de los francos, con el apoyo del Papa ordenó que la liturgia y cantos romanos se practicaran en todos sus dominios. La alianza entre el Papa y el rey fortaleció la liturgia y el canto, y esto fue una decisión tanto política como religiosa. Es aquí cuando gente de Roma también empieza a enseñar los cantos, pero como solo se podían aprender escuchando a otros cantarlas, esas melodías se empezaban a distorsionar porque no había una forma ni un medio en donde estuvieran escritas los sonidos. Se tenía escrita la letra de los cantos, eso no cambiaba, pero la música empezaba a cambiar por el hecho de no tenerla exactamente en un medio físico. Y sí, existía la notación griega, pero para ese punto de la historia ya se tenía súper olvidada. El hijo del rey Pipino, Carlomagno, con múltiples conquistas se coronó emperador en Roma, dando inicio al Sacro Imperio Romano Germánico. Los textos litúrgicos atribuyeron el canto al Papa Gregorio I. Por eso a los cantos se les llamó canto gregoriano. Esto puede dar lugar a una identificación errónea, porque los textos ya se habían escrito antes. Esta atribución equivocada pudo tener su origen en los ingleses, porque ellos veneraban a San Gregorio. La leyenda afirma que los cantos fueron dictados a San Gregorio por el Espíritu Santo, que estaba convertido en una paloma. Y un evento divino como este volvía más popular a este tipo de canto, facilitando su adopción. Pero se seguía necesitando una forma de cómo poner las melodías por escrito para que no se deformaran.
Fue entonces que surgieron los neumas, que se colocaban encima del texto para indicar el número de notas de cada sílaba y su dirección melódica. Solo servían como referencias, puesto que no especificaban ni la altura ni los intervalos de los sonidos. Entonces daba igual porque todavía se seguían deformando las melodías por la transmisión oral. En los siglos X y XI, los copistas tuvieron una idea, porque empezaron a colocar los neumas a alturas diferentes. Pero seguían faltando símbolos para que la música no se distorsionara, porque los neumas andaban ahí flotando. Pero entonces a un copista se le ocurrió poner una línea sobre el pergamino, y esto funcionó para orientar más o menos los neumas en torno a esa línea. Esto fue un super boom, porque fue la primera vez que se incluía un signo musical que no se tenía que cantar y que solo servía para esclarecer el significado de otros signos. Comúnmente esa línea era la nota fa o do. Un monje del siglo XI llamado Guido de Arezzo propuso una disposición en líneas y espacios, utilizando una línea de tinta roja para el fa y una de tinta amarilla para el do, y se aceptó. A partir de ahí se desarrolló el tetragrama de 4 líneas, que es el abuelito de nuestro pentagrama moderno. El uso de estas 4 líneas permitió que los copistas anotaran de forma precisa los intervalos de los sonidos, y así fue como la música se liberó de su dependencia de la transmisión oral. Con esta notación, Guido demostró que un cantante podía leer a primera vista algo que no conocía, con el simple hecho de leer las notas. Esta notación mediante tetragrama expresaba la altura de los sonidos, pero no de sus duraciones, y una práctica moderna consiste en entonar los cantos como si todas las notas tuvieran el mismo valor de la nota base. Esta interpretación ideada a principios del siglo XX por los monjes de la abadía de Solesmes, en Francia, fue aprobada por la Iglesia Católica como adecuada al espíritu de la liturgia. Primero debemos saber que hay dos tipos de clave, la de fa y la de do. La clave no tiene un lugar específico, es decir, puede estar centrada en cualquiera de las 4 líneas del tetragrama. La línea en donde esté centrada la clave tomará ese nombre y hacia arriba y hacia abajo se irán nombrando los espacios y líneas conforme al orden de las notas musicales. Por ejemplo, en este gradual Viderum Omnes, observamos que centrada en la tercera línea del tetragrama está la clave de do. Por lo tanto, en los siguientes espacios y líneas tendremos re, mi por arriba y la, sol, fa por debajo. Las notas y grupos de notas se llaman neumas. Un neuma solo puede contener una única sílaba del texto. Los neumas compuestos, que representan 2 o más tonos, se leen de izquierda a derecha, excepto cuando una nota está debajo de otra, caso en el que la nota inferior se canta primero. Así, la melodía correspondiente a la palabra fines es do, re, do, la. La altura de los sonidos que está escrita es más relativa que absoluta, ya que los cantantes pueden entonar los cantos desde cualquier nota en la que se sientan a gustos, pero solo deben de respetar los intervalos que hay entre estos. Dicho lo anterior, la palabra fines la puedo entonar de esta manera. Fines. Esto por la entonación relativa. Un neuma oblicuo indica 3 notas, de modo que terre empieza do, la, do. 2 o más notas sucesivas en la misma línea o espacio, si pertenecen a la misma sílaba, como es el caso de T en jubilate, se entonan ligadas. Jubilate. Las notas en forma de rombo aparecen en figuras descendentes, como en omnes. Esta es como una manera de economizar espacio, pero su valor es el mismo que las notas cuadradas. Las únicas alteraciones utilizadas son los signos de bemol y natural, posibles únicamente en la nota si para evitar los tritonos. Con lo que hemos aprendido, podremos entonar directamente del tetragrama un fragmento del gradual Viderum Omnes.
Viderulones inesterre salutare nostri. Espero que les haya resultado interesante este viaje por la historia de la notación musical y sin más me despido.